Hola, vamos a estudiar el diagrama de cuerpo libre en situaciones de que los cuerpos se encuentran en equilibrio. Y acá vamos a resolver algunos ejercicios aplicativos. En este ejercicio 1 tenemos, la figura nos muestra un plano inclinado sobre el cual descansa un bloque. Un bloque también nos dice que la superficie de contacto entre el bloque y el plano inclinado es lisa, es decir, no se va a considerar el rozamiento, y nos pide hallar la tensión de la cuerda. Entonces, lo que se suele hacer en este tipo de ejercicios es analizar qué fuerzas actúan sobre este bloque. Y para ello tenemos que aislar el bloque. Y aislar significa extraer el bloque y ver qué fuerzas están actuando sobre este bloque. Acá tenemos el plano inclinado y el bloque sobre ello. Entonces, una de las fuerzas principales, todas son fundamentales, pero una de las fuerzas principales es el peso. Y el peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, quiere decir que va a ser perpendicular a la superficie horizontal. Esta viene a ser la superficie horizontal del piso, entonces va a ser perpendicular el peso. El dato que nos da aquí es que este bloque pesa 10 newton. Entonces colocamos los 10 newton. Bueno, al estar en contacto el bloque sobre la superficie, acá va a haber una fuerza normal. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo del bloque, en este caso al plano inclinado, va a ser perpendicular y siempre saliendo de la superficie hacia afuera. Entonces, esta va a ser la fuerza de reacción normal. Y la tercera fuerza que actúa es la tensión. Para dibujar la tensión habíamos visto que se puede hacer un corte imaginario, y este corte imaginario en el cable va a generar dos secciones, la sección de la izquierda y la sección de la derecha. La sección que necesitamos considerar nosotros es el de la izquierda, porque esa está sujeta es la que sujeta al bloque. Entonces, siempre va a ser hacia la flechita, debe ir en la sección que corresponde, debe ir apuntando al corte imaginario. Si analizaras, analizaría la cuerda de arriba superior, la flechita iría en esta dirección. Pero a nosotros nos interesa la fuerza, la tensión del cable de esta sección que está sujeta al bloque. Entonces acá tendríamos la tensión así en dirección paralela al plano inclinado. Entonces, también en la teoría vectorial se había visto de que si tenemos tres fuerzas que son concurrentes, quiere decir que se van a cortar en un punto, estas tres fuerzas se van a cortar en un punto, o sea, van a ser fuerzas concurrentes. Van a ser coplanares porque están sobre el mismo plano, ¿ya? Y son solo tres, podemos usar el método del triángulo. Entonces, para usar el método del triángulo, se dibujan todas las fuerzas con su misma dirección y sentido. Por ejemplo, acá vamos a dibujar el peso vertical. Ahí tenemos el peso, tenemos la tensión de la cuerda. Esta tensión es paralela al plano inclinado. Ahí está la tensión. Y la tensión con la normal forman ángulo de 90 grados. La flechita de la normal es en la misma dirección que muestra en la figura, y acá tenemos la normal, esta es la tensión
y acá el peso de 10 newton. Entonces, a continuación vemos el ángulo, ¿no? La tensión es paralela al plano inclinado y el plano inclinado con la superficie horizontal forma 30. Este angulito de acá sería 30 grados. Por lo tanto, el angulito superior sería el complemento, o sea, 60 grados. Y hemos visto que la tensión y la normal forman 90 grados, ¿no? La tensión paralela a la superficie del plano inclinado y la normal perpendicular al plano inclinado. Entonces, la normal y la tensión van a formar 90 grados. Por lo tanto, acá sería 30, 30 grados. Y vamos a los triángulos notables. A 30 se opone K. Al recto se opone 2K. Y a 60 se opone K raíz de 3. De este modo, podemos calcular cada una de las fuerzas que actúan. Bien, a ver, si 2K es igual a 10, si 2K es igual a 10, K vale 5. De acá deducimos que K es 5. Entonces, con K igual a 5 podemos calcular el valor de la tensión. La tensión sería igual a K. Entonces, la tensión sería igual a 5 newton. A 5 newton. Y la normal sería igual a K, que es 5 por raíz de 3. 5 por raíz de 3 newton. Y ahí tenemos las dos fuerzas, eh, tanto la tensión como la normal, ¿no? Pero en el problema solamente nos pide calcular el valor de la tensión en la cuerda. Bueno, nos pide los dos, ¿no? La tensión en la cuerda y la reacción normal. Entonces la respuesta sería 5 newton para la tensión y 5 raíz de 3 para la normal. Bien, en este siguiente ejercicio, algo similar, nos dan como dato la masa de la esfera, que es 3 kilogramos. Quiere decir que la esfera va a tener un peso. Vamos a dibujar la esfera porque vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Va a tener un peso. Si la gravedad es 10, recordemos que el peso, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad. Ya, el peso es 3 y la gravedad 10. Entonces vamos a tener acá 3 por 10, 30 newton. 30 newton el peso. Acá está en contacto con la superficie vertical. La esfera está en contacto con la superficie vertical. Quiere decir que va a haber una reacción de la pared hacia la esfera. Como estamos analizando el efecto de las fuerzas externas de la esfera, el, el efecto que va a recibir la esfera es de la pared y la pared lo va a empujar hacia la derecha. Esta va a ser la fuerza de reacción, la fuerza normal. Y si no estuviera esta cuerda, no estuviera sujeta a esta cuerda, obviamente que la esfera se caería, sería atraída por la Tierra, por la acción del peso. Entonces acá va a haber una tensión hacia arriba. A ver, igual que en el problema anterior, le hacemos un corte imaginario y vemos que en esta parte, en el sector que le corresponde a la esfera, hacia donde señala la flechita. La flechita va a señalar hacia arriba. Por eso estoy colocando hacia arriba la fuerza de tensión. Nuevamente tenemos tres fuerzas concurrentes. Estas fuerzas
van a concurrir en el mismo punto, concurrentes porque van a coincidir en el mismo punto, son coplanares, o sea, están sobre el mismo plano, y son solamente tres. Entonces puedo usar también el método del triángulo. Y para ello vamos a dibujar las fuerzas tal como están. A ver, la reacción hacia la derecha es de la reacción, la fuerza de reacción, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra, que es 30 newton, y la tensión en este caso va a ser en la misma dirección de la figura, ¿no? Hacia arriba, la tensión. Ahora vamos a ver los ángulos. La tensión con el eje vertical forma 53. Entonces, acá sería tensión con el eje vertical. El eje vertical siempre tiene la misma dirección del peso, porque el peso tiene dirección vertical. Entonces acá sería 53 grados y este sería el complemento, 37 grados. Ya. A 37 se opone 3K, según los triángulos notables. A 53 se opone 4K. Y a el ángulo recto, que es el ángulo que forma la reacción normal con el peso, se opone 5K. Entonces el dato está en 30 newton, que es el peso. O sea, 3K igual a 30. K sería 10. 30 entre 3. Y si K es 10, la tensión sería 5 por 10. 5 por 10 acá. 50. ¿En qué unidades? Como es fuerza, la tensión es una fuerza, su unidad es el newton. Y la fuerza de reacción normal de la pared sería 4 por 10, 40 newton. Veamos qué nos pide el problema. El problema nos pide determinar el módulo de la fuerza de tensión. O sea, la alternativa a marcar sería 50 newton. Y esa sería la respuesta, ¿no? Acá en el siguiente ejercicio, tenemos una esfera que está sujeta en un semicilindro, una superficie semicilíndrica, lisa. Si dice que es lisa, acá no hay fricción, ¿no? No va a haber fricción. Y esta esfera está atada acá en este punto al cilindro. Y vamos a determinar el módulo de la tensión. Acá vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en la misma figura. A ver, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra, perpendicular, y si la esfera tiene 4 kilogramos de masa, ¿no? Su peso sería 4 por 10, 40 newton. 40 newton. La reacción normal siempre es perpendicular a la superficie. Esta normal se dibujaría en esta dirección, en la misma dirección del centro de la esfera, dirección radial. Este sería la fuerza normal o fuerza de reacción. Y la fuerza de tensión va a ser hacia arriba. Esa va a ser la fuerza de tensión. Tenemos tres fuerzas. Son concurrentes, son coplanares y están en equilibrio, igual que en los problemas anteriores, nos decía que debe estar en equilibrio. Entonces, podemos utilizar el método del triángulo.
vamos a dibujar las fuerzas en la misma dirección. Por ejemplo, acá el radio, ¿no es cierto? A ver, digo, la reacción. Ahí tenemos la fuerza de reacción, la fuerza de tensión, este es R, esta es la fuerza de tensión, y el peso perpendicular hacia abajo. Y esa perpendicular es 40 newton. Ahora vamos con los ángulos. La tensión con la normal tiene, la fuerza de reacción normal tiene la misma dirección radial. Y esto forma con la tensión un ángulo de 90. Entonces acá va a ser 90 grados. Ahora vamos con el ángulo. La normal con la línea vertical que tiene la misma dirección del peso forma 37. Entonces la fuerza normal con la dirección del peso, acá 37. Por lo tanto acá va a ser 53. Y este es un triángulo notable, 37 y 53. Acá a 37, 3K. A 53, 4K. Y a 90, 5K. De aquí, el valor de K, si 40 es igual a 5K, el valor de K sería 8. 40 entre 5, 8. Y con ese valor ya podemos calcular la fuerza de reacción, que sería 4 por 8, K vale 8, 4 por 8, 32 newton. Y la fuerza de tensión, 3 por 8, reemplazando acá, 3 por 8, 24, 24 newton. Este tratamiento se hace porque las fuerzas son vectores y estos métodos nosotros lo hemos estudiado en la teoría vectorial. En este caso nos pide determinar el módulo, o sea, el valor numérico de la tensión en la cuerda. Y la respuesta a marcar sería 24, la alternativa, C. En este siguiente ejercicio tenemos esta, este objeto de 12 kilogramos que cuelga hacia abajo y está tensionando a dos cuerdas. Cuando tenemos cuerdas ya sabemos que tenemos que hacer el corte imaginario. Corte imaginario acá, corte imaginario aquí, corte imaginario acá. Nos dice que el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, nos conviene hacer el diagrama de cuerpo libre de este punto. Y en ese punto, las fuerzas que actúan son esta fuerza que va dirigida hacia abajo, acá, siempre va en la dirección, en el lado que le corresponde va en la dirección de la línea imaginaria, acá va a ir hacia la derecha y en este lado va a ir inclinada hacia la izquierda. Entonces vamos a dibujar esas tres fuerzas, ¿no? Vamos a dibujar esas tres fuerzas y al dibujarlo tendría la tensión T en esta dirección. Acá estaría el peso es el que tensiona el peso de este bloque, de esta esfera, ¿no? Es el que tensiona esta cuerda y ese peso sería 12 por 10, que es la gravedad, 120. 120. Y la tensión 1 hacia la derecha. Ahí tenemos la tensión a la tensión 1. Ahora,
La tensión T con la horizontal forma 37. Quiere decir que esta tensión T con la vertical formaría 53. Entonces, acá la tensión T con la vertical, acá 53. Acá sería 37. Y el peso y la tensión 1 forma, T1 con el peso forma 90 grados. Entonces tenemos un triángulo notable de 37 y 53. A 53 se opone 4K, 4K, a 37 se opone 3K, y a la tensión, la hipotenusa 5K. 5K. Entonces el dato está en 3K igual a 120. Entonces de acá podemos deducir que K es 40. Si 3K es igual a 120, 3K igual a 120, K vale 40. Este método se aplica siempre y cuando, reitero, las fuerzas sean concurrentes, concurren, se cortan en el mismo punto, son coplanares, están en el mismo plano, está en equilibrio, se encuentra en equilibrio, podemos usar el método del triángulo. Entonces acá K es 40, la tensión 1 sería 4 por 40, 4 por 40 es 160, la unidad de la tensión, que es una fuerza, es el newton, y la tensión T igual 5K, o sea, T sería igual a 5 por 40, 5 por 40 es 200. 200 unidad en newton, ¿no? Y esa sería la respuesta que marcaríamos. Nos pide la tensión 1, que es 160, y la alternativa a marcar es 160 newton. Bien, en este problema nos dice, observamos un plano inclinado sobre el cual descansa un bloque de masa M mayúscula. Este bloque M está sujetada por este cable que pasa por esta polea, la polea que está apoyada en el borde superior del plano inclinado, y a su vez ese cable sujeta a otra polea por la cual pasa otro cable distinto al cable superior, ¿no? En el cual cuelga una masa M. El dato que nos dan es la fuerza de reacción del bloque M en el plano inclinado, y nos pide hallar la masa M minúscula, y la polea también nos dan de dato. A ver, acá hay un principio fundamental que hay que considerar, que las cuerdas transmiten fuerzas. Las cuerdas cumplen con el principio de transmisibilidad. Transmisibilidad. Por ejemplo, en esta cuerda, en esta polea, en esta de acá, lo voy a extraer a esta polea y lo voy a poner por acá para hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces me dice que esta polea tiene un peso de 20 newton. Los 20 newton se dibuja así, siempre dirigiéndose al centro de la Tierra. Ya, acá, esta masa, por acá va a colgar una tensión que va a ser igual al peso de esta masita, o sea, a la masa por la gravedad. Como se dijo que cumple con el principio de transmisibilidad, acá en el otro lado también esa cuerda
esta cuerda va a tener una fuerza equivalente a ese peso, que es la masa por la gravedad. Y en el cable de arriba va a haber una tensión hacia arriba que le vamos a llamar T. Nuevamente, acá nos dice que el sistema está en equilibrio. O sea, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje donde están las fuerzas, en este caso todas las fuerzas están dibujadas en el eje vertical, o sea, en el eje Y, eso debe ser igual a 0. Entonces, hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. Entonces tendría T menos mg es el peso de esta masita de m minúscula menos mg, que es el peso. También por el principio de transmisibilidad, repito, se va a transmitir a esta cuerda, también va a actuar la misma fuerza, y menos 20. Eso debe ser igual a 0. Acá nos dicen que debemos considerar la gravedad 10. Entonces tendría T igual. Mg pasaría al otro lado, o sea, 10 por M más 10 por M sería 20M minúscula. Este 20 que está restando también al pasarlo al segundo miembro pasaría sumando, o sea, sería más 20. Listo. Y esto va a estar en Newton, pues, porque es una tensión. A ver, por el mismo principio, esta tensión de acá, T, por el principio de transmisibilidad, se va a transmitir al bloque superior, ¿no? Acá nos hablan de que todas las superficies de contacto son lisas, acá no hay que considerar la fricción. Entonces, nos vamos al bloquecito. En el bloque M, ¿qué fuerzas están actuando en el bloque M? Está actuando el peso perpendicular, así, o sea, la masa M mayúscula por la gravedad. Está actuando la normal perpendicular, y esta normal me dice la fuerza del bloque M recibe una reacción de 160 newton de la superficie inclinada. O sea, esta fuerza normal es 160 newton. Y la tensión hacia arriba. Acá en este lado, en este bloque de masa M, hay tres fuerzas concurrentes. Son coplanares. Están en equilibrio. Entonces, eh, vamos a dibujar las fuerzas, ¿no? Cumple con el método del triángulo. Entonces acá tendría 160. Ahí está. 160. El peso. Y la tensión. Acá va la tensión. La tensión con la normal forman 90 grados. Y el peso, vamos a ver si nos dan algún angulito. Nos dan el 37, ¿no? A ver, la dirección de la tensión es paralela a la superficie horizontal. La dirección de la tensión con la superficie horizontal es 37. O sea, acá sería 37 en este lado. Este de aquí sería 53. Y acá 37. En este triángulo notable, 37 y 53, tenemos que a 37 se opone 3K. O sea, T es igual a 3K. A 53, 4K. O sea, 160
va a ser igual a 4K y a la hipotenusa 5K. 5K. Entonces, el dato está en 4K igual a 160. Entonces, podemos deducir que K es 4K a 160, K sería 40. 4K 160, K es 40. Con K40 vamos a calcular la tensión. La tensión sería 3 por K. 3 por 40, 120, 120 newton. Y como nos pide M, nos pide determinar M, lo vamos a reemplazar acá en 1. Acá está la ecuación 1. Este 120 lo reemplazamos en 1. En 1. Entonces tendríamos 120 igual a 20M, 20M, 20 acá, es 20M más 20. Resolvemos esta ecuación, 20 pasa a restar, 120 menos 20 100, 100 igual a 20M, al despejar M, M sería 5. Como es una masa, la unidad de la masa es el kilogramo, entonces la respuesta sería 5 kilogramos. Y la alternativa a marcar es la C.